Modelo económico actual. El modelo económico actual corresponde al programático de economía mixta. El país ha adoptado una forma de economía mixta cuya intención es que coexistan de manera lo más armónicamente posible, mediante una planificación de la economía, que no es lo mismo que una economía planificada. Ambos sistemas, es decir, un modelo de mercado liberal, a semejanza del que impera en los países democráticos, con un modelo o sistema identificado con los países de orientación socialista, en el que se respeten los derechos individuales, la libertad de trabajo, la propiedad privada, etc. No hay una incidencia directa entre liberalismo y democracia, es decir, que aquel sea un modelo exclusivo de los países democráticos y que ni el totalitarismo, economía de Estado o mercado centralista o de planeación sea el que impere en los países de orientación socialista. Como ejemplo de ello, tenemos a China. Elementos básicos e indicadores de la macroeconomía en México. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de agregados, por oposición a la microeconomía, que estudia unidades individuales. Las variables que usualmente estudia la macroeconomía son el nivel de renta nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, la inflación, el tipo de cambio, etc. Estos elementos están en realidad compuestos por otros elementos individuales. Existe una estrecha relación entre la macroeconomía y la microeconomía. Se podría pensar que la macroeconomía parte de la microeconomía, en el sentido que todos los agregados están compuestos de unidades individuales. Entonces, agregado comportamientos microeconómicos, se podrá llegar al comportamiento macroeconómico. ¿Qué es la política financiera? La política financiera o monetaria es la rama de la política económica que usa como variable el dinero para dar una estabilidad económica o más bien para controlar. Existen dos instituciones que la usan, el Banco Mundial y FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial lo constituyen 5 instituciones que le integran, en donde trabajan acerca de reducir la pobreza y generar prosperidad. Existen dos instituciones en donde es la BIRF. La BIRF es el Banco Internacional de Reconstrucción de Fomento, y AIF, que es Asociación Internacional del Fomento. Ambas instituciones trabajan en el financiamiento, asesoramiento de materia política y también de ayudar a los gobiernos de países en desarrollo. El AIF, en cambio, solamente se centra en países pobres, de bajo ingreso. El BIRF se centra en ambas cosas. Por ejemplo, el BIRF se centra nada más en los países de medianamente ingreso, o sea, países subdesarrollados, y los países pobres, pero con la diferencia de que solamente se centra en países con crítica, o sea, con países de crédito público o privado. Además de las últimas dos instituciones nombradas, existen otras tres, que son la IFC, es Corporación Financiera Internacional, la MIGA, que es Organismo Internacional de Garantía de Inversiones, la CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas o Inversiones. Estas tres instituciones proporcionan financiamiento, asesoramiento técnico, un seguro contra riesgo político, además de arreglar diferencias ya sea por empresas privadas o incluso instituciones financieras. El FMI o Fondo Monetario Internacional fue creado en julio de 1944 dentro de una conferencia o más bien una reunión en Bretton Woods con tal de garantizar el sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. El FMI, o más bien esta institución, se encarga de tratar de dar una estabilidad financiera, además de facilitar el comercio internacional y elevar empleos, y sobre todo dar que la economía sea sostenible y reducir los empleos. Y aquí empezaré a dar mi opinión. La verdad siento que
Sí, gracias a las instituciones han dado pues algunos cambios fructíferos, pero sobre todo, más bien sería que la gente se quite pues, o mayoría de la gente se quite la mentalidad de obrero y que se ponga a estudiar. O sea, como tal, sí pueden darse una buena vida y todo eso, pero lamentablemente algunas veces quedan a veces en pobreza y quedan nada más con tal de la mentalidad de tengo que trabajar para alguien. Muchas veces, a veces, algunas personas se quedan o pueden ir un poquito más o dar un siguiente paso, incluso dar, incluso a tener un negocio y crear empleos, pero es muy nulo a comparación de, creo que ese ser un negociante o tener una carrera de negocios y tener esa mentalidad de crear una empresa, tener un producto y posiblemente crea más empleos que un simple negocio pequeño. Siento que esa es mi opinión, de que sí, como tal, las instituciones sí hacen pues un gran trabajo, pero el punto clave es que las personas se pongan las pilas. En México tiene una gran capacidad y una gran cantidad de recursos asombrosos y una ubicación estratégica envidiable, siendo una de las grandes potencias que cuenta con más de 120 millones de habitantes, ocupando el segundo lugar más habitado en toda Latinoamérica y ocupando un lugar en el número 11 a nivel mundial. En población cuenta con un territorio de hispanohablantes, en el cual el español es una lengua más hablada en todo México. Tiene aproximadamente 67 lenguas indígenas y ocupa el séptimo lugar en diversidad lingüística. No cabe duda que hablar de México es hablar de un gran, pero muy grande eh, país en el que hay muchas cosas buenas, pero desafortunadamente México también tiene muchas situaciones en las que no se ha desenvuelto completamente y esto le ha impedido crecer, eh, tales como el apoyo en cuanto a que México no sabe distribuir completamente muy bien y poder aprovechar completamente lo que vienen siendo sus recursos naturales. Desafortunadamente México no ha tenido toda esa capacidad completa para poder aprovechar tanto muchas energías. México tiene una gran cantidad de agua, a pesar de que mucha gente piensa que México es un país desierto o no, México tiene grandes cantidades de agua, tiene suficientes mecanismos, tiene mucho petróleo, sin embargo no lo sabe ocupar. Estos recursos naturales no están ocupando de manera correcta y esto se está evitando. Esto que está ocasionando pues que México mantenga un paro y no se pueda desarrollar como una potencia mundial teniendo mayor capacidad, siendo que México mantiene un gran territorio extenso en el cual ocupa no solamente grandes cantidades de lugares. Por ejemplo, México tiene una conexión en el cual los puertos ocupan una gran importancia en México, debido a que en los puertos tiene la capacidad de poder conectar con diferentes lugares. Sin embargo, es un factor muy importante, ya que México ocupa más de 10.000 kilómetros de costa, es el más grande de toda Latinoamérica. México, a diferencia de otros países, tiene una gran cantidad de apoyo hacia muchas empresas, lo que esto permite que cuando las empresas llegan a caer en una situación de riesgo o de riesgo económico, esto les permite que tengan otras opciones y alternativas de salida. Esto a fin de que no se vea tan perjudicada tanto la empresa como la gente que está trabajando. En este caso, pues muchas empresas que son extranjeras, que son independientes, vienen a México, vienen a brindar trabajo. Muchas veces cuando las empresas no requieren o no llevan a cabo su contexto económico y no llegan a salir a flote, México les da la oportunidad de buscar otras alternativas en las cuales no se van tan afectados incluso los mismos. Eso le brinda una mayor seguridad a las empresas del apoyo que se le está brindando por parte de México. México es un país muy diverso y tiene mucha capacidad, como ya antes mencionado, tiene muchas reservas petroleras que no han sido explotadas completamente para su beneficio del propio país.
México también es un país que es muy agricultor y muy apicultor. En ese aspecto siempre ha exportado demasiado, lo que viene siendo demasiado producto mexicano. Y muchas cosechas también que se dan aquí son exportadas. De hecho, en México pues una gran manufactura que es de muy barata y muy bajo costo. Incluso se puede decir que es superior a la de China, puesto que en México la mano de obra en ese aspecto en muchas empresas también es muy barata y desafortunadamente no se aprovecha. Desafortunadamente se vende demasiadamente muy barata y no se aprovecha la economía. No cabe duda que México es un país que tiene mucho potencial y mucho de qué dar aún. A continuación, su servidora Diana Jocelyn Martínez Rodríguez continuará con esta exposición, en el que comenzaremos a adentrarnos en la unidad 2 del semestre 1 de la materia Problemas socioeconómicos, en el primer tema a tratar será el desarrollo social. Antes de proseguir con esta exposición, daremos mención de los puntos que vamos a hablar, los cuales son qué es problemática, curiosidades, soluciones y finalmente mi opinión personal. Sin más que decir, diremos qué es el desarrollo social. Pues bien, el desarrollo social es un proceso de bienestar a las personas en el cual se centra principalmente lo que sería la economía, y lo cual nos hace dirigirnos inmediatamente a lo que sería la problemática. ¿Por qué? Pues bien, al decir economía lo que inmediatamente nos llega a la cabeza sería la pobreza, y aunque sí es cierto que está fuerte en lo que será la población y no en el gobierno o la política, al igual que estamos hablando de lo que sería la exposición a la violencia. Curiosidades, ¿ustedes sabían que el principal pilar de la ONU es el desarrollo social? El Banco Nacional apoya fuertemente lo que es el desarrollo social, ingresando en lo que serían las comunidades indígenas. ¿Ustedes sabían que el lema principal de este movimiento, si bien se le puede decir, es colocar a las personas en primer lugar en el proceso al desarrollo? Soluciones. Una solución que yo considero realmente importante es crear programas que sí vayan dirigidos a personas que los necesiten, así como empezar a introducir a lo que sería el gobierno, comunidades, la civilización, el sector público, privado y finalmente grupos marginados. Y sin más que decir, diré mi opinión. Considero que el desarrollo social es un tema de suma importancia y que debería ser importancia de todos, ya que aunque es algo que nos beneficia a todos, no quiere decir que todos le damos la importancia que se merece. Es un tema que realmente nos beneficia y que deberíamos centrarnos y hacer que ese sueño de que todos seamos iguales se haga realidad. A lo que sería el siguiente tema. La regionalización de la pobreza en México. Antes de continuar, les diré qué es la pobreza. La pobreza es la falta de bienes, de recursos o de dinero en las personas, por lo cual es nombrado un fenómeno social, fenómeno el cual ha afectado a grandes partes del mundo, pero en esta ocasión simplemente me voy a centrar en lo que sería México. México está dividido en tres partes, norte, sur y central, en donde el sur realmente es afectado por este fenómeno, mientras que el norte no tanto, ya que está colindando con lo que sería Estados Unidos, aunque existen zonas, principalmente las sur, no se ven realmente afectadas. Este fenómeno es realmente natural de escuchar en las personas o en la calle, lo cual yo considero que no debería ser algo natural ya que es un tema realmente triste. Es por ello que el gobierno ha creado programas de apoyo a estas personas, a lo cual nos lleva a una problemática, puesto que existen personas que realmente no necesitan el apoyo, sin embargo lo piden, por lo cual yo considero que debemos crear programas y asegurarnos que sí realmente vayan dirigidos y que los utilicen las personas que sí los necesitan, tales como las comunidades indígenas. Aquí mi opinión personal. Como ya mencioné, es un tema realmente triste y que no es natural de escuchar, cual no deberíamos simplemente enfocarnos en lo que sería el gobierno o que el gobierno nos brinde este apoyo. Nosotros también debemos apoyarnos entre nosotros y no ponernos obstáculos, porque es cierto que muchas veces entre nosotros no nos ponemos obstáculos. Y tristemente en esta pandemia que estamos viviendo, la pobreza ha aumentado más y las personas más pobres son las que más han sufrido enfermedades, falta de medicina o falta de recursos. Por lo que aquí retomo nuevamente que debemos apoyarnos, porque al fin y al cabo entre los que más contamos somos nosotros. El pueblo es lo que realmente importa y si el gobierno nos brinda el apoyo, entonces es lo que nosotros debemos hacer, apoyarnos unos a otros, estar juntos en esta pandemia y en todos estos problemas que surgen en la vida diaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para modificar la Constitución,
y cancelar la reforma educativa que implementaba el expresidente Enrique Peña Nieto. Estas son unas iniciativas que presentó el presidente. La educación es un derecho y no un privilegio de unos cuantos. La evaluación que aplicarán maestros y directivos, pero con una fin de tener insumos para la capacitación del gremio, se busca que las mediciones sirvan para mejorar. Por primera vez en el texto del artículo 3, que recapitulemos, el artículo 3 consta de dar educación gratuita, laica y sobre todo de calidad a cualquier niño o niña o joven, ya que se está implementando que toda la educación obligatoria, que es preescolar, primaria, secundaria e incluso ya que se agregó la preparatoria, debe ser de calidad, a quienes se le confiere el interés supremo en la educación que imparte el Estado. A los principios tradicionales de la educación gratuita, como hablamos otra vez, laica y obligatoria, se agregan los principios de ser universal con equidad y excelencia. Se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior. Se plantea que no habrá rechazados en la educación media superior, por lo tanto que se aumentará la cobertura. Se crearán 100 universidades en todo el país. Se otorgará más de 3.000 becas a jóvenes de escasos recursos para que continúen sus estudios. Se consagra el derecho de los maestros para considerar un sistema permanente y continúa asimismo la revaloración social de los maestros a través de un servicio de carrera profesional y magisterio. La reforma consagra la atención prioritaria del fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de educación. Se establece la obligatoriedad de incluir los planes de estudio, la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. Con ellos se sentarán las bases de formación integral. Y aquí daré mi opinión. La verdad me pareció interesante la parte de una iniciativa de dar una mejor calidad o de enseñanza, o más bien reformar otra vez pues obviamente la enseñanza a los futuros docentes, porque siento que pues sí, ya se ve como que en parte un poco obsoleta, para mi opinión, de la educación que tenemos por ahora. Pues no sé, por ejemplo, he visto algunos casos que a algunos profesores no les costó demasiado adaptarse a los métodos en línea. Por ejemplo, algunos videos de Facebook de algún profesor que caía en el típico Alt F4 por no tener como tal una información de que al apretar el Alt F4 se quitaba el programa y se cerraba todo, haciendo pues como mofa a algunos alumnos. También sentí que en mi caso, cuando estuve apenas iniciando clases en línea, cuando estaba en preparatoria, sentí que no se adaptaron rápidamente. Es más, creo que tuve casi todo la mitad de mi tercer momento, bueno, sí, tercer momento, que ya era como el último, terminó siendo que nada más eran puras tareas y no enseñaban nada. Solamente nos dejaban PDFs, todo eso. O sea, como tal, a lo que me refiero es que deberían como que volver a reimplantar o reformar la educación para que no vuelva a suceder este tipo de cosas. Formar esta competencia de que los docentes se empiecen a adaptar en diferentes contextos, que estén preparados para cualquier cosa. Ese siento que es una competencia que es muy, muy importante para los docentes. Sectorial de Educación 2020-2024. El Programa Sectorial de Educación es un instrumento de planeación resultado del análisis y estudio del actual diario de Secretaría de Educación Pública, que busca atender las necesidades de la población del Estado de Puebla en materia educativa, tomando como ejemplo prioritarios la igualdad de oportunidades, la equidad de los servicios brindados por la población y la justicia social. Pero, ¿en qué consiste el Programa Sectorial de Educación? Bueno, consiste en que tiene el objetivo de garantizar el derecho de la población a una educación
equitativa, exclusiva, intercultural, interracial y de excelencia, además de regularizar a los maestros y maestras con agentes fundamentales del proceso educativo con pleno respeto a sus derechos, además de generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son el garantizar los derechos de la cultura, tanto física, y fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores, grupos de sociedad y para concretar la transformación del sistema educativo nacional. Para poder lograr esto también se busca implementar las oportunidades educativas para cerrar las brechas sociales y reproducir las desigualdades regionales, así como impulsar medidas favorecientes al ingreso y la permanencia de un sistema educativo de niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Otros objetivos son promover reorientación y transformación de las instituciones educativas para que respondan a las necesidades de sus comunidades, además de generar condiciones de equidad para todos, énfasis particulares de los grados y poblaciones históricamente discriminados, así como para garantizar que los planes y programas de estudio sean competentes a los desafíos del siglo XXI y fortalecer las capacidades tanto teóricas y de gestión de las escuelas, privilegiar el labor de los docentes, ya que todos ellos depende este gran funcionamiento, ya que ellos son el vínculo en el cual tanto alumnos como padres, como docentes, como instituciones de alto riesgo, de alto grado, se llegan a comunicar, que son el punto intermedio. Asegurar que la formación inicial desarrolle en los futuros docentes los conocimientos y capacidades y aptitudes y valores necesarios para la educación integral, además de reorientar la formación comunicativa en personas como los docentes, directivos y supervisiones para el objetivo de desempeñar de sus funciones y que con esto se lleve a cabo un mejor trabajo y un mejor desempeño para el funcionamiento correcto de lo que es la institución. Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de servicios educativos y que con ello reciban una educación de calidad, con atención prioritarios de las comunidades con mayor riesgo social, además de pronunciar la transformación de las escuelas en comunidades educativas para el aprendizaje y la reconstrucción de un tejido social y que esto no afecte a más.